No sé si alguna vez lo has notado también, pero en las producciones antiguas de Hollywood casi no hay actores que interpreten a alemanes, excepto por esos medio tontos en una serie de hace 50 años. Y el no mostrar protagonistas alemanes aplica especialmente también para los soldados en los westerns, porque ahí los oficiales suelen ser nobles ingleses, los sargentos son rudos, a veces también borrachos irlandeses, y los soldados, una mezcla humanitaria de irlandeses, escoceses e ingleses. Y eso, aunque más de 45 millones de habitantes en los Estados Unidos de América tienen raíces alemanas. Fue únicamente el destacado director John Ford, él mismo de raíces irlandesas, quien permitió que en 2 de sus producciones sus actores interpretaran a soldados alemanes. En la película de 1949, El capitán de los demonios, con John Wayne y el sargento irlandés Quinn Cannon, adicto al whisky, que está en el centro. El sargento que estaba a la derecha, que era más correcto y ahorrativo, tenía el nombre de Hochbauer. El herrero del regimiento se llamaba Wagner y su ayudante Fritz, y ambos incluso dijeron algunas palabras en alemán como «Ven, Fritz». Y en Río Grande, de 1950, también protagonizada por John Wayne, está el soldado Heinze, interpretado por el conocido doble de acción Fred Kennedy, quien lamentablemente falleció en 1959 durante una acrobacia de caída de caballo en la producción de John Ford, La Última Orden. El hecho de que con el tiempo los papeles simpáticos de alemanes en los guiones se volvieran cada vez más raros, tiene además de razones técnicas de producción, otras razones que no necesito explicar. Pero esta omisión consciente de uno de los principales representantes de la primera ola de inmigrantes, a quienes Estados Unidos les debe muchísimo, es difícil de explicar por sí misma. Cientos de miles, quizá millones, de estadounidenses de origen alemán han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en paz y guerra. Uno de ellos fue el cabo Milburn, Enrique Henke, primer soldado estadounidense en pisar suelo europeo en 1942. Y 117 soldados nacidos todavía en Alemania han sido condecorados con la más alta distinción de Estados Unidos, la Medalla de Honor otorgada por el Congreso, aquí su versión antigua. Desde 1862 hasta hoy, solo se han otorgado 3.525 medallas de honor. Todos los galardonados reciben automáticamente privilegios establecidos legalmente. Entre otras cosas, todos los soldados, desde el recluta hasta el general más alto, deben saludarlos primero. Esta tradición también existió en los antiguos ejércitos alemanes hasta 1945. Allí, los portadores de la Medalla al Mérito de Prusia, o de la Cruz de Caballero, de la Cruz de Hierro, debían ser saludados primero por cualquier otro soldado, sin importar su rango. La dirección interna de la Bundeswehr no contempla, desde 1956, un honor tan evidente para los soldados altamente condecorados. Estos 22 soldados, cuyos nombres se muestran aquí, todos nacidos en Alemania, de diferentes regimientos de la caballería estadounidense, desde cabo hasta teniente coronel, fueron condecorados con la Medalla de Honor del Congreso durante las llamadas Guerras Indias que tuvieron lugar entre 1868 y 1899. 3 de ellos fueron miembros del legendario Séptimo Regimiento de Caballería de los Estados Unidos. El suboficial en la banda de música del regimiento, Friedrich Dietlein, ahora Friedrich Dietlein de Offenheim, en Renania-Palatinado. El suboficial Otto Emil Vogt, de profesión talabartero, quien llegó a los Estados Unidos en 1862 y en diciembre de 1866 desertó del 13º Regimiento de Infantería. Como Frank May se unió a la 7ª Caballería, y el suboficial Karl Adolf Windolf, ahora Charles A. Windolf, un zapatero de Bergen an der Dume, el batallón de su regimiento mostrado en azul, la 7ª Caballería, como todos los regimientos de caballería de los Estados Unidos. Dragones, es decir, infantería montada a caballo,
fue en 1876, durante la gran campaña contra los Sioux, también conocida como la Guerra de las Black Hills, en el actual estado de Montana. En la batalla de Little Bighorn, del 25 al 26 de junio de 1876, ellos fueron aniquilados hasta dejar solo un sobreviviente por hasta 2.500 guerreros de las tribus indias unidas, Lakota, Sioux, Cheyenne del norte y Arapaho. La batalla lleva el nombre del río Little Bighorn, el afluente derecho del río Bighorn. Aquí en verde se muestra la marcha del 7º Regimiento de Caballería a lo largo del río hasta el campo de batalla del batallón afectado, que se muestra en rojo al oeste, bajo el mando de Custer. Los líderes de los indios eran el jefe tribal y chamán de los Hunkpapa, Lakota Sioux, Toro Sentado, un líder de los indios Ogallala, Caballo Loco, el jefe de guerra gaviota de los Hunkpapa, una rama de los Lakota en la comunidad tribal de los Sioux, el jefe de guerra Cheyenne Lame White Man, que murió en la batalla, y otro jefe Cheyenne, Dos Lunas. En la batalla de Little Bighorn, el regimiento, que contaba con unos 700 hombres, tuvo 268 muertos y 55 heridos. 6 de ellos fallecieron posteriormente. Aquí una vista del campo de batalla con las piedras, allí donde cayeron los jinetes desmontados. También murieron 4 indios Crow, que servían como exploradores del lado de los estadounidenses, y al menos 2 Arikara. Entre sus oponentes, los Lakotas y los Cheyennes murieron entre 80 y hasta 300. El mencionado Charles Windolph falleció el 11 de marzo de 1950 a la edad de 98 años. Él fue el último alemán y al mismo tiempo el último caballerista del 7º Regimiento de Caballería que sobrevivió a la batalla de Little Bighorn. Él nació el 9 de diciembre de 1851 en Bergen an der Dume, hoy en día en el distrito de Lüchow-Dannenberg, y como muchos otros antes y después de él, se fue a los Estados Unidos en 1871 para evitar el servicio militar obligatorio alemán durante la Guerra Franco-Alemana, que duró del 19 de julio de 1870 hasta el 10 de mayo de 1871. Sin embargo, no había encontrado empleo en los Estados Unidos y por eso, el 12 de noviembre de 1871, se unió al 2º Regimiento de Infantería de los Estados Unidos, aunque ya el 18 de julio de 1872 desertó. 5 días después, ingresó a la 7ª Caballería bajo el nombre de Carlos Rangel. Windolph lo describió más tarde así: nos habíamos escapado de Alemania para evitar el servicio militar, y ahora, como la mayoría de nosotros no podíamos encontrar trabajo en ningún lado, nos vimos obligados a unirnos aquí al ejército. Pero incluso en la 7ª Caballería, Duchy, o Kraut, como Windolph era llamado por sus compañeros, al principio no fue feliz, ya que la vida de guarnición le parecía demasiado monótona. En cambio, él había esperado, cito, pelear contra indios, eso sería más divertido. El 7º Regimiento de Caballería comprendía 12 compañías, cada una con 4 oficiales, 15 suboficiales y 72 soldados. Junto con otros regimientos, en la primavera de 1876, fue enviado desde su guarnición cerca de Abraham Lincoln, en Bismarck, la capital de Dakota del Norte, al territorio de Dakota, con lo cual también se cumplió el dudoso deseo de Windolph. Solo entonces, como escribe más tarde, él y sus compañeros se sintieron como verdaderos caballeristas, con un fusil Springfield modelo 1873 en la silla y un Colt Single Action Army en la cintura. Además, 100 cartuchos de munición en el cinturón y las alforjas. La medalla de honor que se muestra en el centro de la imagen la recibió el cabo Windolph durante la batalla de Little Bighorn, ya que, aunque estaba herido, junto con otros 3 soldados, sostuvo una depresión de terreno con agua, marcada en amarillo dorado, para el puesto de socorro mostrado en verde claro, el cual fue establecido por los restos maltrechos de las 3 compañías del mayor Marcos A. Reno.
Después de su catastrófico ataque en el valle, aquí el avance de Reno en amarillo hacia el noroeste, hasta que fue atacado por una abrumadora fuerza india, mostrada en rojo, y luego emprendió la retirada mostrada en azul, hasta la colina Reno, mostrada en el este con un borde azul, donde también estaba el puesto de socorro, a la posición de Corralito de Reno, mostrada en amarillo dorado. Se unió luego el batallón del capitán Federico Bifio, Bentín, compuesto por 125 hombres de 3 compañías, junto con el tren de suministros escoltado por 130 hombres. Windolph se casó en 1882, 6 años después de Little Big Horn, con Maria Jones, quien falleció al año siguiente. El 21 de marzo de 1883 dejó el ejército honorablemente con el rango de sargento mayor, y el 16 de agosto de 1884 se casó con Matilde Lullo, originaria de Rügen. Como su trabajo como criador de ganado no tuvo éxito, Windolph aceptó un puesto civil en el cuerpo de suministros del ejército estadounidense durante 3 años, hasta que luego ejerció durante 49 años el oficio de herrero en las minas Homestake en Lead, Dakota del Sur. Después de que su esposa Matilda, con quien tuvo 3 hijos, falleciera en 1924, Charles, que entonces tenía 73 años, pasó el resto de su vida hasta su muerte a los 98 años, con su hija Irene, casada con Feliman. La razón de la gran campaña Sioux mencionada anteriormente fue la ocupación de las Black Hills por colonos que querían buscar oro allí. Cuando los Sioux y los Cheyenne se negaron a ceder su territorio voluntariamente, al principio hubo numerosos enfrentamientos entre ellos y los colonos, que tenían el apoyo por el ejército, lo que llevó a la batalla de Little Big Horn. Pero a pesar de la victoria de las tribus indígenas en ese lugar, el gobierno de los Estados Unidos siguió utilizando al ejército para obligar a las distintas tribus indígenas a rendirse mediante ataques constantes y la destrucción de sus viviendas y propiedades. Con el acuerdo de 1877, el territorio de los Sioux fue oficialmente anexado y para los sobrevivientes se establecieron de manera permanente los llamados reservados indios. En el momento de la batalla de Little Big Horn, en junio de 1876, de los 700 soldados del 7º Regimiento de Caballería, 131 soldados habían nacido en Alemania. Cuando fue desplegado en la batalla el día 25, 78 participaron directamente, de los cuales 36 murieron y 11 resultaron heridos. 53 estaban en la enfermería o asignados en otros lugares durante la batalla. En general, la participación de los alemanes en el ejército estadounidense ya había sido considerable durante la Guerra Civil de Estados Unidos de 1871 a 1875, sobre la cual existe este video. Junto con los irlandeses, formaron el grupo más grande en 1871. Sin embargo, durante las guerras indias, en la caballería no se les identificaba como alemanes, sino como Dutch, es decir, holandeses. Eso se debía en parte a que a muchos estadounidenses simplemente les resultaba difícil pronunciar correctamente la palabra Deutsch. Y todavía hoy, al grupo de emigrantes alemanes de la región del Palatinado, que se establecieron desde el siglo XVII en lo que más tarde sería el estado estadounidense de Pensilvania, se les llama Pennsylvania Dutch y solo hablan alemán de Pensilvania. Uno de sus descendientes más conocidos fue el general estadounidense y 34º presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. Los Dutch en el ejército eran vistos como combatientes agresivos, lo que les ayudó frente a otros soldados extranjeros en el ejército estadounidense fue que venían de un país con una larga tradición militar, y como mínimo desde la rápida victoria de las tropas alemanas unificadas sobre los franceses en la Guerra Franco-Prusiana de 1871, el ejército alemán también se había ganado una impresionante reputación militar en Estados Unidos, y eso llevó a que muchos de sus logros, incluyendo los uniformes, fueran adoptados. Esta imagen, por ejemplo, muestra los uniformes de la infantería estadounidense del año 1899.
y cada uno tiene un casco Pickelhaube de la infantería y de la infantería de marina estadounidense. Incluso el comandante de la 7ª Caballería tenía raíces alemanas. El aún conocido hoy en día por numerosos libros y más de 50 películas producidas en Hollywood, más o menos propagandísticas, Jorge Armstrong Custer. Él era teniente coronel en activo en 1876, en la época de la batalla de Little Big Horn. Sin embargo, también tenía el rango honorario de general de división, lo que incluso hoy en día sigue causando confusión sobre su verdadero grado militar. Sus antepasados paternos, el oficial de Hesse Paulus Küster y su esposa Gertrude, llegaron en 1693 desde el Bajo Rin a la colonia británica en Norteamérica. Después de varias generaciones, de Küster a Coster, nació el 5 de diciembre de 1839 como el tercero de 7 hijos del agricultor y herrero Emmanuel Henry Coster y su esposa María George Armstrong. Después de una carrera militar agitada, llena de numerosas indisciplinas, desobediencias y acciones por cuenta propia, pero también de gran valentía, en la que probablemente también hubo masacres de indígenas, el 28 de julio de 1866 fue nombrado comandante del 7º Regimiento de Caballería, compuesto por 12 compañías. Cuando él mismo condujo un batallón con 5 compañías a la batalla de Little Big Horn, previamente había cometido varios errores organizativos y tácticos graves que contribuyeron a la aniquilación de las 5 compañías de su batallón. Por ejemplo, inicialmente rechazó las ametralladoras Gatling que le ofrecieron porque pensó que lo harían demasiado lento y, en una evaluación superficial, creyó que podría realizar un reconocimiento adecuado. A esto se sumó la subestimación de las fuerzas indígenas y la división de su regimiento en 3 batallones muy separados entre sí, lo que hizo que en el combate faltara un punto focal. Junto a él, cuya muerte ha sido idealizada de manera heroica en imágenes y películas desde 1912 y cuya llamada última posición ha sido explotada propagandísticamente desde entonces como ejemplo del mejor soldado estadounidense, también murieron 15 oficiales más. Su ayudante, el primer teniente Guillermo Burbo Cook, los 2 médicos de la compañía Bravo, Jorge Edwin Lord y Jaime Madison de Wolf, el teniente Benjamin Hodgson de la compañía Charlie, el teniente Enrique Moore Harrington y el hermano 6 años menor del primer teniente Custer, el capitán Thomas Custer. Tomás, quien murió a los 31 años, aquí en el centro de la imagen junto a su hermano y la esposa de este, Isabel, llamada Libby. Libby fue el primer soldado de hasta ahora, solo 19 soldados en la historia militar de Estados Unidos, que ha sido condecorado 2 veces con la Medalla de Honor, ambas veces en 1865 durante la Guerra Civil estadounidense. Años después, a finales de diciembre de 1874, arrestó en una reserva al notorio jefe Sioux Lluvia en la cara durante el asesinato de 2 civiles blancos y lo llevó al fuerte Abraham Lincoln, la guarnición de la 7ª Caballería. Sin embargo, Lluvia en la cara logró escapar y anunció que mataría a Custer y se comería su corazón. Cuando después de la batalla de Little Big Horn se encontraron los restos mortales de Thomas Custer, solo pudieron identificarlo por un tatuaje en el brazo. Lluvia en la cara, quien falleció tras una larga enfermedad en septiembre de 1905, negó en varias ocasiones haber cometido una mutilación. De la compañía Echo, el primer teniente Algren Smith y el teniente James Garland Sturgis. De la compañía Foxtrot, el capitán Jorge Yates y el teniente Guillermo Riley. De la compañía Golf, el primer teniente Donald McIntosh. De la compañía India, el capitán Miles Koch y el primer teniente James Porter. Y de la compañía Lima, el primer teniente James Calhoun y el teniente John Gretenden. Sin embargo, la destrucción del batallón de Custer no tuvo un impacto significativo en la continuación de la guerra, al contrario, porque lo que ocurrió en Little Big Horn
fuese el principio del fin de las guerras indias y con ello también el fin de la autonomía de los pueblos originarios de Norteamérica. Una palabra más sobre Jorge Armstrong Custer, aquí con su esposa y la cocinera. Hasta hoy, un rumor aún no ha sido completamente aclarado. ¿Tuvo él aquí en 1869 una amante Cheyenne y al menos un hijo? Porque si se creen las declaraciones del capitán Frederick Bentin, quien comandó un batallón de la 7ª Caballería en Little Bighorn, del jefe de exploradores Ben Clark y de las tradiciones orales de los Cheyenne, George Armstrong Custer habría contraído matrimonio no oficial en el invierno o la primavera de 1868 con Mona Zeta, la hija del jefe Cheyenne Little Rock, incluso para disgusto de la esposa de Custer, Elizabeth, quien supuestamente sabía del asunto. La joven Mona Zeta fue capturada en noviembre de 1868, después del ataque de la 7ª Caballería bajo el mando de Custer en Washita, también llamado la Masacre de Washita, en el que su padre Little Rock murió. Junto con otras 53 mujeres y niños, fue llevada prisionera por el regimiento y trasladada al fuerte Abraham Lincoln. 2 meses después, en enero de 1869, dio a luz a un hijo, y según la tradición oral de los Cheyennes de Múnich, a finales de 1869 tuvo un segundo hijo, esta vez engendrado por Jorge Armstrong. Sin embargo, la historia es puesta en duda por varios historiadores, ya que según sus investigaciones, Jorge era estéril debido a una enfermedad venérea que contrajo en West Point y, en realidad, el padre era su hermano menor, Tomás. Volviendo al 7º Regimiento de Caballería, probablemente sirvieron en él más soldados con nombres originalmente alemanes que los 131 conocidos hoy en día, de quienes existen registros en sus listas de servicio conservadas. Pero, ¿qué pasó con aquellos que nacieron como franceses en Alsacia o Lorena, los territorios que después de la Guerra Franco-Prusiana, a partir de 1871, fueron incorporados al Imperio Alemán como los territorios imperiales de Alsacia-Lorena, porque ellos eran tanto de facto como de jure franceses? O a los hombres de Schleswig, Holstein y Lauenburg, que tras la guerra germano-danesa de 1864 se incorporaron a Austria alemana. Al desorden regional se sumaron los registros descuidados de los escribas del ejército, cuya mala caligrafía y su frecuente incapacidad de anotar correctamente los datos personales que les proporcionaban los solicitantes, quienes además hablaban un inglés primitivo, mezclado con dialecto alemán. Y no pocos de los solicitantes habrán dado también un nombre falso por diferentes razones. Pero mientras que los británicos podían conservar su nombre sin problemas, como los oficiales reunidos aquí con sus damas y el teniente coronel Custer en el fuerte Abraham Lincoln, muchos alemanes anglicanizaron su nombre para evitar las constantes malas pronunciaciones y errores de ortografía, porque ¿cómo iba a registrar un simple escribiente de regimiento apellidos que, por ejemplo, son inusuales en el distrito de Gütersloh, o los suyos propios, o frente al Genschenfelde, en Kentokrax y Dreis-Mickenbecker? Así que incluso un Friedrich Schulte se convertía en Frederick Schulte, Schute, Schute o Schütze, y el carnicero civil Johann Schmidt se volvía John Smith. A veces, en los registros de origen aparecen nombres de localidades alemanas mal escritos, que no se pueden encontrar en el mapa ni con la mejor voluntad. Por eso, la mayoría de los alemanes en la 7ª Caballería probablemente solo indicaron el estado en el que nacieron o del que emigraron. 17 indicaron Baviera como lugar de nacimiento, 15 de Hannover y 15 de Prusia, 13 venían de Württemberg, 10 de Baden, 8 de Berlín y 5 de Frankfurt, del Meno. Y si un solicitante alguna vez indicó un lugar de nacimiento o residencia, siempre fue la ciudad más grande cercana. El miembro más joven durante la batalla fue Timothy Donnelly, de 19 años, quien también murió en ella. El mayor, con 51 años, fue Charles Louis, nacido en 1822 en Leipzig, es decir, Karl Ludwig Haag.
La mayoría de los soldados tenía hasta 32 años. Como la mayoría provenía de familias con pocos recursos, pudieron sobrellevar sin dificultades la vida austera en la caballería. Además, estaban muy lejos de su familia, de sus viejos amigos y de su cultura. La tasa de deserción entre los alemanes era baja, hasta que el Congreso de los Estados Unidos, con efecto al 30 de junio de 1871, redujo el sueldo militar de 16 a 13 dólares mensuales. A partir de entonces, los delitos de deserción se dispararon al 32%, y entre 1872 y 1873, 6 alemanes desertaron del séptimo de caballería. Pero cuando el 9 de mayo de 1873, durante el llamado Viernes Negro en la Bolsa de Viena, se desató el llamado Gründercrash, que también afectó gravemente a la economía de Estados Unidos hasta finales de los años 90. Junto con disturbios y un fuerte aumento del desempleo, las tasas de deserción en el ejército habían disminuido drásticamente. La política matrimonial del ejército era un tema aparte. Oficialmente, no querían permitir que los hombres casados ingresaran, pero si alguien quería casarse de todos modos, solo podía hacerlo con un permiso especial. Sin embargo, al principio solo se permitía que hubiera 4 casados en cada unidad, y la burocracia militar les hacía la vida imposible siempre que podía. Una nota sobre esta foto, tomada un año antes de la batalla. La dama en la parte superior derecha es Margaret Custer, la hermana menor de Custer, casada con Calhoun. En Little Bighorn perdió a su esposo James, a sus 3 hermanos George Armstrong, Thomas Custer y Boston Custer, quien trabajaba como civil en el regimiento. Finalmente, también perdió a su sobrino de 18 años, Henry Armstrong Reed, quien inicialmente trabajaba como vaquero en el regimiento, pero luego, como miembro del clan Custer, se convirtió extraoficialmente en soldado y murió junto a su famoso tío, George Armstrong, de los soldados de las 5 compañías comandadas por el teniente coronel Custer. Supuestamente solo sobrevivió un soldado, Frank Finkel, hijo de inmigrantes alemanes, mientras que los oficiales en el fuerte Abraham Lincoln vivían en alojamientos fijos, como esta casa del comandante del regimiento Custer. No era raro que las familias de los soldados, debido al escaso salario, tuvieran que vivir en una tienda de campaña en las afueras, donde las esposas trabajaban como lavanderas o sirvientas. El fuerte Abraham Lincoln contaba con, además de 78 edificios de madera, una oficina de correos, una oficina de telégrafos, alojamientos para 9 compañías, 7 residencias de oficiales, 6 establos de caballería, una caseta de guardia, un almacén de grano para el intendente, panadería, enfermería, alojamientos para lavanderas y alojamientos para exploradores. El agua potable se extraía del río Missouri y se transportaba al fuerte en carretas tiradas por caballos. El fuerte se utilizó como campo de entrenamiento del 7º Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos hasta 1941. Pero aunque Estados Unidos aún era neutral en ese momento, aquí y en otros fuertes, por ejemplo, había internado a marineros alemanes e italianos que habían sido prácticamente secuestrados de sus barcos y ahora eran retenidos como parte beligerante. El 28 de mayo de 1941, alrededor de las 7 de la tarde, llegaron los primeros 222 prisioneros alemanes. Poco después, también fueron personas que al inicio de la Segunda Guerra Mundial habían sido consideradas extranjeros enemigos por el gobierno de Estados Unidos. Luego, tras el ataque japonés a la flota del Pacífico de Estados Unidos, en el puerto hawaiano de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, y la intervención de la Agencia de Guerra estadounidense, Fort Abraham Lincoln fue entregado definitivamente al Departamento de Justicia, renombrado como campo de internamiento de Fort Lincoln, con doble cerca de alambre de púas y ampliado, para hacer espacio ahora para civiles estadounidenses de ascendencia japonesa y alemana, que habían sido arrestados e internados sin juicio ni sospechas, únicamente por su pertenencia a estos 2 países. En los siguientes 5 años, alrededor de 3.600 prisioneros fueron encarcelados en Fort Abraham Lincoln,
la mayoría de ellos ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa y alemana, vigilados por guardias armados con metralletas y perros entrenados para atacar personas. No fue sino hasta 1946 que el campo fue desmantelado nuevamente. En la batalla de Little Bighorn murieron 268 hombres. Según la viuda del teniente coronel Casters, Elizabeth, 26 mujeres en el fuerte Lincoln quedaron viudas, 7 esposas de oficiales y 19 de suboficiales y soldados. Una nota sobre Libby Caster. Ella sobrevivió a su esposo caído por 57 años y nunca volvió a casarse, ya que después de la batalla las críticas hacia su esposo aumentaron cada vez más. Dicen que por su arrogancia e imprudencia llevó a los soldados bajo su mando a la muerte. La viuda más prominente de los caídos pasó décadas defendiendo a su esposo en discursos públicos, libros, artículos y cartas una y otra vez. Y como se puede ver en la veneración heroica que aún hoy se observa hacia el teniente coronel Caster, lo hizo con éxito. Elizabeth Bacon Caster falleció en 1933 a la edad de 90 años. Sin embargo, según investigaciones más recientes, entre los soldados caídos había 45 casados, lo que dejó a 42 mujeres viudas y a 63 hijos biológicos o adoptados huérfanos de padre. Varias de estas viudas, también por razones económicas, se volvieron a casar, muchas veces con soldados del mismo regimiento. Para los jinetes que no habían echado anclas en el puerto del matrimonio, se habían establecido numerosos salones de baile y burdeles frente al fuerte de bandera azul, al otro lado del río. Y como se puede ver en los expedientes médicos de la Séptima Caballería, la visita a estos establecimientos tuvo consecuencias sumamente desagradables para 7 soldados alemanes. Palabra clave: sífilis. En general, la atención médica para los soldados de esa época era bastante insatisfactoria, especialmente durante y después de los combates. Además, muchos jinetes de caballería de las guerras contra los indígenas también sufrieron trastornos de estrés postraumático, causados por el duro sistema militar y las experiencias vividas en las campañas. Sin embargo, en aquel entonces los problemas psicológicos eran considerados como un signo de debilidad de carácter o como simulación para evadir el servicio, con el resultado de que las personas con trastorno de estrés postraumático eran expuestas a crueldades o burlas, lo que a menudo llevaba al abuso de alcohol. Algunos veteranos también se suicidaron en la época posterior a Little Bighorn. A los soldados que permanecieron en el ejército, el Estado les había prometido una pensión de 3/4 partes de su salario después de 30 años de servicio, pero solo unos pocos realmente tenían la constitución para servir durante tanto tiempo. Una buena docena regresó a Alemania por diferentes razones, ya sea de visita o por nostalgia, para quedarse allí. Después de su tiempo de servicio en la caballería, muchos veteranos, como aquí Pedro Eichsenberger de Baviera, regresaron a su profesión civil y como miembros reconocidos de sus comunidades, en parte disfrutaron de una vida larga. El ex cabo de la compañía C, Guillermo Brandle, originario de Württemberg, falleció en 1932 a la edad de 77 años. El cabo de la compañía K, Carlos Ackermann, originario de Baden, con 81 años, y el de la compañía de Fernando Klaviter, de Berlín, en 1924, con 87 años, y el soldado de la compañía D, José Kretschmer, originario de Silesia, con casi 90 años en el año 1928. Y el ex sargento mayor mencionado al principio, Carlos Windorf, llegó a vivir hasta los 98 años. Ellos, los sobrevivientes de la batalla de Little Bighorn, los veteranos del 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, que se llamaba Gary Owen, alcanzaron gran popularidad y a menudo fueron elogiados por su valentía en situaciones desesperadas. Además, los 36 alemanes que murieron en la batalla de 1876 por su nueva patria también se convirtieron en un ejemplo para muchos estadounidenses.
hasta que las dos guerras mundiales, en las que muchos estadounidenses de origen alemán también tuvieron que luchar contra la tierra de sus antepasados, convirtieron la visión objetiva original en una indiferencia neutral.